Pandemia del COVID-19 y el aumento de la desigualdad, la crisis social colombiana. En América Latina, la desigualdad ha sido una constante por décadas y es hoy en día uno de los principales, si no el mayor problema que aqueja a toda la región. Las cifras nunca han sido positivas y el año 2020 fue uno de los peores en términos de aumento de la desigualdad y la precariedad social. De esta forma, ninguno de los principales países del subcontinente sale bien librado. La tendencia al decrecimiento de la pobreza en el continente era positiva, pero la pandemia del COVID y las medidas restrictivas exacerbaron los problemas de siempre y mostraron que los países no estaban preparados de ninguna forma para una pandemia como esta. Según informes económicos, la pobreza en América Latina va a aumentar al menos 4.4 puntos porcentuales y la pobreza extrema 2.6 puntos en 2020. Además, la caída en torno al 8.1% fue simplemente histórica. El caso colombiano es particular, pues ha sabido mantener una relativa estabilidad macroeconómica, pero acompañado de una pobreza en crecimiento desmedido durante el último cuatrenio. De esta forma, Colombia no ha podido reponerse de la desigualdad y además va en aumento. En esta producción multimedia vamos a analizar el aumento de la desigualdad y el impacto de la pandemia del COVID-19 como catalizador de la crisis social en Colombia. En primer lugar, ¿qué es desigualdad? La desigualdad, según la ONU, no se trata solo de riqueza, del patrimonio neto, de los ingresos o del sueldo bruto, pues también puede abarcar la expectativa de vida, la facilidad que tienen las personas para acceder a los servicios de salud, la educación de calidad, los servicios públicos, entre muchos otros. Además, las desigualdades también existen entre géneros y entre grupos sociales. Así, un estudio de la Oxfam indica que 26 personas poseen la misma riqueza que 3.800 millones de personas, mientras más de la cuarta parte de todos los adultos que trabajan son pobres, ganando menos de $3.1 por día. Además, el número de trabajadores mal pagados va en aumento. En primer lugar, vamos a referirnos a América Latina. Como lo mencionan Luis Bértola y José Ocampo en su trabajo Desarrollo, Vaivenes y Desigualdad, una historia económica de América Latina desde la independencia. Este fue un trabajo económico que además estudiamos durante el curso de Historia Contemporánea de América 2. Las constantes de nuestro devenir histórico son un desarrollo con una gran volatilidad y una intensa desigualdad que ha lastrado desde siempre a nuestras sociedades y que debe ser vencida. Una desigualdad que, mostrándose muy resistente a desaparecer, no debe, sin embargo, oscurecer los logros de recientes desarrollos, conseguidos gracias a acertadas políticas macroeconómicas de los últimos años. A pesar de esto, con la crisis que se vive, el panorama es sencillamente desalentador. Según el informe de desarrollo regional, abro comillas, de las 182 regiones analizadas, solo el 7%, lo que vienen siendo 13 regiones, se ubican en los altos niveles de desarrollo, como son Chile, Uruguay y Argentina. La mayoría, es decir el 61%, se concentra en niveles medio, medio-bajo y bajo. La pobreza y la pobreza extrema en nuestra región aumentó en el 2020 a niveles que no se veían hace más de 10 y hasta 20 años. Los puestos de trabajo han sido los más afectados, especialmente para las mujeres y las personas más pobres. Tenemos una combinación de aumento de la pobreza, crecimiento de la deuda, agitación social y un bajo crecimiento económico. La pandemia evidenció las grandes brechas de la región y con las dificultades de acceso a la vacunación por la desigualdad económica, no hay fecha segura para la salida de la crisis de todos los países de América Latina. El alto costo de la desigualdad es insostenible y para poder enfrentar esta situación se debe construir desde la equidad y la sostenibilidad, haciendo un compromiso con la sociedad, pues hace falta un verdadero estado de bienestar. El caso de Colombia, el país de la desigualdad. Aun cuando las cifras muestran que la tendencia venía a la baja, Colombia no ve ceder a la desigualdad. En 2021 Colombia seguía en el top 3 de los países más desiguales de América Latina. Aquí este fenómeno se manifiesta de forma diferente entre sus regiones, pues en los últimos 10 años hay casos de ciudades que alcanzaron un desarrollo económico similar al de países de ingresos altos
Y dentro del mismo territorio colombiano encontramos además lugares como Chocó, con una de las tasas de mortalidad infantil más altas del continente. Ningún otro país del continente tiene brechas tan grandes como las de Colombia entre sus niveles de desarrollo. Además, tiene sus peores índices en los campos de bienestar socioeconómico y seguridad, lo cual es evidente con el fracaso del proceso de paz, pues el gobierno actual no lo financió en su totalidad. Además, la desigualdad económica hasta antes de la pandemia se mantenía, pero tenía una tendencia a reducirse lentamente. Los datos muestran que hasta el 2020 Colombia tenía más de 21 millones de personas en la pobreza, mientras que 7.4 millones más se ubicaban más allá de la línea de pobreza absoluta. Uno de sus mayores problemas es la brecha urbano-rural, pues hacia el año 2000 la pobreza en el campo superaba el 82% y se incrementaba con mayor rapidez que en los territorios urbanos. Los efectos de la pandemia del COVID-19 en Colombia. Colombia no ha tenido una situación diferente, pues la mayoría de la población ha visto sus ingresos reducidos, pero el mayor golpe ha sido, por supuesto, para las familias más pobres. Los ingresos laborales crecieron casi 40 veces más que los ingresos del 10% más pobre de la población para las personas más ricas. Según el informe del desarrollo regional para América Latina, Colombia es el país más desigual de la región. Las diferencias entre regiones del país son abismales. De esta forma, mientras que estados como Guainía, Amazonas y Caquetá tienen altas calificaciones ambientales, su calificación económica es bajísima. Es esto porque la realidad de un colombiano que vive en Bogotá, Antioquia o el Valle del Cauca es totalmente diferente a la de un colombiano que habita en las regiones al sur y al oeste del país, que casi parecen parte de otro país por su grave situación socioeconómica y de orden público. A nivel nacional, los trabajadores independientes y de hogar fueron los más afectados y los trabajadores no calificados también tuvieron una mayor reducción de su ingreso laboral. Debido a todo esto, un fenómeno que se presentó con bastante fuerza fue la aparición de banderas rojas en los hogares que se enfrentaban a la falta de alimentos y pedían de manera urgente una ayuda, lo que resultó conmovedor para todo el país, pero también evidenció frontalmente la falta de ayuda del Estado para proveer los derechos básicos a sus ciudadanos. Los niveles de desigualdad son abismales, pues solo el 10% de la población más rica concentra alrededor del 50% de los ingresos totales del país. La pandemia empeoró el problema, pues la proporción de pobres aumentó y la clase media se redujo en casi 3 millones de personas. Finalmente, el paro terminó por agravar toda la situación y completó la ecuación de crisis en Colombia, pues muchos colombianos mencionaban que ya no tenían nada que perder. Esta crisis socioeconómica y política comenzó con las protestas en contra de la reforma tributaria, pues era totalmente lesiva contra la clase media y baja colombiana. Las marchas vinieron acompañadas de hechos violentos y una brutal represión por parte del Estado colombiano. Esta reforma se cayó, pero en las calles la gente siguió manteniendo una postura firme y era pedir un cambio. En Colombia se vive una profunda desigualdad y en sus ciudades principales esto es igual. En Cali la pobreza creció alarmantemente, llegando al 47% de toda la población y la más extrema se situó en torno al 20%. Esto se vio claramente durante la crisis, pues los barrios más pobres se mantuvieron con firmeza en las calles por más de 3 meses pidiendo una mejor calidad de vida. Que durante las protestas la mayoría de los jóvenes asesinados y desaparecidos proviniera de los barrios más bajos y populares mostraba que la desigualdad era una constante. Hubo enfrentamientos contra habitantes de sectores más ricos de la ciudad, quienes se armaron y propasaron los límites constitucionales y además resultaron impunes. De esta forma, la pandemia terminó revelando todos los problemas sociales que tenía Colombia y algunas de sus principales ciudades. Las extensas cuarentenas produjeron hambre y la reducción de los ingresos a los sectores más pobres, que representan además el 50% de la fuerza laboral en Colombia. Como conclusión y para responder a la pregunta de si la pandemia del COVID-19 es una oportunidad para América Latina y Colombia en términos de reducir la desigualdad, mi posición es clara. El movimiento de fondos y la aprobación rápida de estos ha aumentado de gran manera, lo que ha permitido la compra de equipos y mejoras tecnológicas en todos sus niveles de manera más ágil, pero de la misma forma se ha prestado para la corrupción y los desfalcos. Teniendo en cuenta esto y basándome en lo expuesto anteriormente,
Considero que es una oportunidad en la medida que se vigile y certifique el uso de los recursos adecuadamente y de forma independiente, pues de lo contrario solo será una de las tantas oportunidades perdidas más. Muchas gracias.